noches, bienvenidos a EPA en este viernes 20 de febrero. Para muchos, aún todavía carnaval. ¿Cómo está, Fer? Bien, todavía semana de carnaval y hay carnaval abundante. Simplemente para tirar un dato, decirles que este sábado 21 tenemos la llamada de Ciudad de la Costa y ahí estaremos. Así que vayan preparándose para un fin de semana en el que siguen los concursos en el interior. Saludos a toda la gente del interior, ni que decirlo Montevideo, pero que además estamos preparándonos con la televisión pública, con Canal 5, para ir hasta la avenida Giannatasio. Me encanta, buenísimo, Fernando. Bueno, hoy tenemos un... Por nada, Soledad. Viste que formal, sí, ¿no? Bueno, no me es que, sorprendió. sí, hubo algo ahí que me... Solo cuando me razonás, me decís, Fernando. ¿Verdad que sí? Bueno, a mí mi mamá me decía Soledad solamente cuando estaba enojada conmigo, si no era Sole. Bueno, dicho esto, contarles que está José Miguel Onaindia como nuestro invitado, el director de la Comedia Nacional, porque se repuso Las Brujas de Salem, esta obra de Arthur Miller, que estuvo en el 2025, agotó. Volvió al Teatro Solís, agotó. Una gran obra, una gran historia que la verdad que si uno empieza a leer el argumento, por más de que está situada muchísimos siglos atrás, sigue vigente la manipulación, el miedo colectivo, en fin, muchísimo para hablar de eso con José Miguel y además todo lo que se viene en este 2026. Si les parece, vamos a hacer una agenda porque estamos hablando de actividades que había, que hay y que habrá, porque esto pasa, pasó y pasará acá, así que vamos con una agenda para que vayan anotando. Muy bien, contarles entonces que el domingo 21 de lugar la 7ª edición del Festival de Jazz de Colonia Valdense, organizado por el Centro Cultural Isabel Artus. El festival tendrá su escenario en la sede del centro ubicado en el kilómetro 120 de la Ruta 1 en Colonia Valdense. La entrada es libre y gratuita. La programación incluye la participación de Alejandro Luzando Quinteto, Jazz del Sur, bueno, un montón más de bandas, así que es una gran oportunidad para este domingo. Muy bien, y de ahí, de este Festival de Jazz, nos vamos a el miércoles 25 de febrero, porque a las 7 de la tarde en la Plaza Artigas de Parque del Plata, los espacios MEC de la Dirección Nacional de Cultura presentan Pata de Rana, un nuevo espacio de lectura infantil y juvenil. La propuesta invita a recorrer el mundo mágico de la correspondencia, convirtiendo cada carta en un tesoro tangible. Para culminar, se creará un árbol de cartas para regalarle a la comunidad, con la mediación de Stephanie González y Cecilia Pastorini, y con entrada gratuita, recuerden, es para todo público, Plaza Artigas, calle 13 diagonal 3 de Parque del Plata. Muy bien, contarles también que Tabaré Cardoso continúa celebrando sus 25 años de trayectoria, presentando su vinilo Murga 25 años. Una recorrida por los clásicos murgueros de su extenso repertorio junto a su banda completa. En esta ocasión se podrá disfrutar del concierto el domingo 22 de febrero a las 21 horas en el Teatro 15 de febrero de Rivera. Las entradas están disponibles en Mi Entrada. Y casi como queda poquito, vamos yendo para el Teatro Solís porque se viene José Miguel Onaindia. Entonces, como vamos a charlar con él, la última propuesta que tengo para hacerles es la Filarmónica de Película 2, la exitosa obra de la Filarmónica vuelve totalmente renovada con la dirección de Martín García y la participación especial de Cristian Font. La Filarmónica de Montevideo propone disfrutar de esas músicas que nos acompañaron en las salas de cine, en casa y en la memoria. Esta vez el viaje va desde los grandes clásicos de Hollywood hasta el cine de animación que nos marcó de chicos y grandes, pasando por composiciones que pensaron directamente para la pantalla y obras clásicas que el cine hizo eternas. La música estará acompañada por imágenes que nos harán reconocer escenas y recordar historias. Recuerdo que es del 14 al 26 de febrero, 8:30, en el Teatro Solís, la Filarmónica de Película versión 2. Muy bien. Y ahora sí, llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado. Es un honor, José Miguel Onaindia, que nos está acá. Para mí también, muchas gracias. Un placer, de verdad, muchas gracias. Bueno, de todo para hablar, de lo que se viene en el 2026, pero bueno, lo que ya empezó es Las Brujas de Salem. Bueno, Las Brujas de Salem fue, como ustedes lo anticiparon, uno de los sucesos de la temporada 2025. Nos quedamos con gusto a poco, tanto creo que el público, en eso coincidimos el público, los actores, y entonces dijimos, bueno, vamos a volver con esta obra en 8 funciones que empezaron el 7 de febrero, a sala completa. Realmente volvimos. A veces las reposiciones son complejas porque sobre todo una obra que tuvo tanta buena repercusión de público y que hizo muchas funciones en el invierno del 25, pero realmente fue excepcional la respuesta del público, así que tuvimos el placer de recibir nuevamente a Andrés Lima, el director español que hizo el montaje. Y bueno, él estuvo para la reposición gracias a tener un elenco estable, que es un patrimonio que tenemos realmente maravilloso y único en Hispanoamérica.
tenemos esta posibilidad de reunir a 18 intérpretes que en 3 días sacaron adelante una función de más de 2 horas de texto, actuación, baile y demás. Es un elenco estable que además tiene invitados. Está Marco Flack. Está Marco Flack porque hicimos en colaboración con el Galpón. Esto sucedió el año pasado. Fue una coincidencia cuando yo fui a pedir a Gadu los derechos de las brujas, me comentan que también está pedida los de Todos eran mis hijos, entonces hablamos con la gente del Galpón y ellos necesitaban un protagonista para Todos eran mis hijos y nosotros propusimos que fuera Pablo Marayón y ellos nos intercambiamos con Marcos y ahora está sucediendo lo mismo. Marcos está aquí y creo que es el 7 de marzo que repone en el Galpón Todos eran mis hijos, así que van a tener oportunidad de ver a 2 Miller continuos, que también es una posibilidad que tiene Montevideo, que no la tienen otras ciudades, de ofrecer un mismo autor en 2 puestas diferentes, en 2 escenarios diferentes, porque bueno, tenemos esta forma de trabajo que nos singulariza mucho respecto de otras ciudades latinoamericanas. Sí, la verdad que un gran autor, ¿no? Son clásicos que siempre está bueno revisitar y ver versiones diferentes. Y hablando de versiones diferentes, en realidad estaba viendo, ¿no?, que esta Bruja de Salem, no es una versión adaptada a nuestra contemporaneidad ni nada. Está situada en 1690, que es cuando transcurre este juicio en Salem. Solamente hay un agregado que propuso Andrés en el comienzo de la función, antes de que la función empiece la acción dramática de la obra, y luego en el juicio se leen algunas declaraciones que hizo Arthur Miller cuando él fue sometido al juicio de McCarthy. Claro. Entonces hay un paralelismo, pero bueno, la puesta en escena nos pone frente a muchísimos parecidos que hay con la actualidad internacional. Un poco lo que decíamos, ¿no? El miedo colectivo, todo el lo autoritarismo del Estado, el dogma, ¿no? Las cuestiones que confrontan y hacen que sucedan este tipo de actos persecutorios. Que además esta puesta en escena mantiene al público también formando parte. Exacto. Esta puesta en escena propone que toda la sala se convierta en el Tribunal de Salem. Entonces, a las gradas, los actores están permanentemente, todos los intérpretes están en escena, en forma permanente, y en esas gradas donde los actores forman parte del jurado, también se invita a 60 espectadores que pueden participar de esa experiencia de tener los actores muy cerca y como friso, como escenografía, toda esa sala imponente del Teatro Solís. Una experiencia inolvidable, ¿no? Increíble, increíble. Sí, tuvimos un desmayo en la primera función. No. Claro, porque se corre ese riesgo también, ¿no? Se corre el riesgo de cómo va a reaccionar el público en ese lugar y qué pasa con la obra en ese momento. Realmente se resolvió muy rápido. Para mucha parte de la gente que no conocía la puesta en escena pensó que era parte de esas cosas estaba pasan, dentro de la acción, y se resolvió muy rápido porque tanto los actores como el personal de sala se resolvió y no fue nada grave. Fue algo absolutamente... Pero parte del riesgo de cuando se incorpora, gente por fuera. Es una experiencia para el público estar en una obra con un contenido dramático y emocional muy potente y tan cerca, ¿no? Estar muy cerca y inmersiva. con ese impacto también de ver la sala desde el escenario, que realmente es un impacto maravilloso. Acá tenemos solamente 8 funciones. Sí, hasta el 1 de marzo. Arrancó el 7, ya está todo el elenco ensayando lo que vamos a estrenar en marzo. Eso, quería ir para ese lado. Lo que se viene. Ahora nos vas a contar que se viene en marzo, nos estuviste adelantando que también va a haber ópera, bueno, así que por donde quieras, José Miguel. No, nosotros, lo que puedo avanzar, porque ya está todo, voy a presentar la temporada dentro de muy poco. Nosotros en marzo, este año, tenemos 3 estrenos seguidos, porque Semana de Turismo está un poco adelantada, entonces, nos vimos en la obligación para no perder la oportunidad de estar en cartel en todas las salas. En marzo adelantamos un poco los estrenos, así que el 13 de marzo inauguramos la temporada 2026 en la Sala Verdi
con el debut de dramaturgia y dirección de Victoria Vera, el debut en la comedia. Yo propuse en mi proyecto de dirección convocar todos los años a que un director y un dramaturgo pudieran hacer su primera experiencia que nunca habían trabajado con la Comedia Nacional, pudieran trabajar. En este caso, Victoria Vera reúne la condición de dramaturga y directora, propuso un texto especial que va a ser un estreno. O sea, no es un texto previo que ella tenía, sino que lo escribió especialmente para la comedia, Música de Regreso a Casa, que retoma el título de un programa de radio. ¿Cómo no? Y bueno, que es una comedia en el mes de la mujer. También me parecía muy importante que se coincidieran nuevamente un estreno de dramaturga y directora. Esto va a ser el 13 de marzo en Sala Verdi. Luego el 20 de marzo, coincidiendo con el festejo de la francofonía, vamos a estrenar una obra también escrita especialmente para la Comedia Nacional por Sergio Blanco. Mirá. Que tenemos la intención de que sea parte del festejo de la francofonía, porque Sergio, es franco-uruguayo, vive hace muchos años en Francia, es uno de los directores y dramaturgos con mayor trayectoria internacional y ha creado esta obra que se llama El Síndrome de Stendhal, que reflexiona sobre la vida, sobre la belleza, sobre el impacto de la belleza en la vida cotidiana y sobre muchos otros temas con el lenguaje que caracteriza a Sergio. Y por último, el 27 de marzo vamos a estrenar una versión de Antígona. Seguimos con las tragedias y volvemos a los clásicos, pero en este caso con dramaturgia y dirección de Miguel del Arco, que es un director y dramaturgo español, no solamente director de artes escénicas, es director de ópera, director de cine, ha hecho un audiovisual, una miniserie, Las Noches de Tefía, que ganó todos los premios en el año 2020. Y Miguel, que ya estuvo aquí con su compañía varias veces y con sus obras en festivales, va a ser su primer trabajo con la Comedia Nacional. Entonces tomó este texto que él había adaptado para su grupo y luego reescribió para 20 actores que van a representar el coro y los distintos personajes de esta tragedia, que contiene, además, va a tener un gran impacto la música, la coreografía. La música la hace una joven música de rock que se llama Lila Tirando a Violeta, que descubrió el propio Miguel visitando las redes y la eligió para la composición de la música. La coreografía está a cargo de Andrea Aroba. Y un equipo de diseñadores. Vuelve Adán Torre a hacer, que vive en España hace muchos años, un uruguayo muy conocido, a hacer la escenografía, y todo el equipo de diseño está a cargo de mujeres uruguayas. Así que creo que vamos a tener una gran obra de un montaje muy impactante y también una obra que reflexiona, ¿no? Esas obras de la antigüedad que hablan de temas que nos tocan y que lamentablemente siguen teniendo vigencia. Es que el teatro tiene eso, ¿no? Uno puede hacer un clásico y de alguna manera estar protestando, estar haciendo resistencia a las cosas que son actuales. No es necesario recontraactualizarlo para que sea actual. Me interesa en carne propia, ópera, por favor. Háblame de ópera. Pero eso es un tema para Martín Jorge, no quiero... Pero tírame, va a haber ópera. Pero yo solamente puedo adelantar que tenemos un proyecto del cual habíamos hablado muchas veces con Martín, cuando ni él dirigía el Teatro Solís ni yo dirigía la Comedia Nacional, que era poder montar La Casa de Bernarda Alba, que es el texto de teatro, pero que hay una ópera contemporánea de Miquel Ortega, compositor español, que él estrenó en Milán la mezzosoprano uruguaya Raquel Pierotti. Y luego él hizo una apuesta se montó en el Teatro de la Zarzuela con una puesta en escena de Bárbara Luch, que también hizo una puesta de zarzuela hace poco tiempo. Y ahora tenemos la intención de hacer la obra de teatro en julio por la Comedia Nacional y luego la ópera, donde va a intervenir la Comedia Nacional también, porque hay roles que tienen que desempeñar de acuerdo a lo que propone el compositor y el dramaturgo de la ópera, que esté representado por actores y no por cantantes. O sea que va a estar la obra de teatro, la obra de teatro Blanco, primero y luego las 4 funciones de la ópera, que es un estreno sudamericano. Se estrenó solamente en Europa, no se ha estrenado todavía en otros países de Latinoamérica. Quiero volver a la ópera, extraño la ópera. Obviamente
Me gusta todo el teatro, extraño la ópera hace tiempo. Sí, yo creo que Montevideo tiene que tener una temporada lírica muy sólida y esperemos, creo que este año ya el Auditorio del Sodre anunció títulos y ahora cuando Martín Jorge anuncie la temporada, creo que también vamos a tener una buena temporada lírica. Recién hablabas de que en tu proyecto de dirección, ¿no?, de la comedia, ¿por qué pensás que te eligieron? Porque es bueno recordar que la dirección de la comedia es una autogestión, digamos, ¿no? Se proponen, los propios integrantes de la comedia votan. Extendido, claro. Porque eligen los actores. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué te eligieron? ¿Qué tenía tu proyecto? ¿Qué tenía...? Mira, primero creo que habrán visualizado que era una persona que, a pesar de no venir de la dirección escénica, o sea, en realidad digamos, mi designación cambia una tradición de la comedia que generalmente los directores que me precedieron, desde el 47 hasta el momento, venían de la dirección o de la actuación. Claro, son directores de teatro. En mi caso no, yo vengo de la gestión, no he dirigido ni he escrito otro tipo de literatura, pero no dramaturgia, y no soy director de escena, pero creo que, bueno, desde que llegué aquí, y tal vez desde antes, siempre la Comedia Nacional fue para mí un motivo de interés. Yo cuando vivía en Buenos Aires todavía venía a ver la Comedia Nacional. Me extrañé mucho la desaparición del elenco estable de Teatro San Martín, claro, que tuvo una vigencia mucho menor que el de la comedia, estuvo solamente 20 años, porque el que exista un elenco estable permite hacer un tipo de teatro que es muy difícil de realizar con otras organizaciones. De manera independiente, casi de manera imposible. independiente es imposible los costos sostener estas obras con muchos actores que requieren... y además lo que hace un elenco estable es acostumbrar a un grupo de gente a trabajar juntos en algo que es de una gran exigencia. Yo siempre hago, aunque no soy muy deportista, hago una similitud o una comparación con los deportes de alta competencia, que se requieren equipos que se conozcan, se requieren equipos que estén entrenados juntos, y eso es lo que posibilita que podamos en tiempos bastante récord, ¿no? O sea, de repente, bueno, montar en 45 días una obra para 20 actores, que sería muy difícil destinarlos, encontrarlos y que tuvieran ese conocimiento de los otros y esa musculatura acostumbrada a estar cambiando. Cada actor de la comedia hace de 3 a 4 espectáculos por año. Claro, ¿no? Y en roles que van desde protagónico hasta árbol. Hasta espectáculo, bueno, roles menores, comedia, obras absolutamente experimentales a obras formas más tradicionales de teatro. Y además está la posibilidad de estar en permanente ejercicio. Además hacen tareas de formación, lecturas dramatizadas. Bueno, hay un constante ejercicio y fortalecimiento de las capacidades con las cuales ingresaron a la comedia. Así que creo que es entonces, bueno, vuelvo a tu pregunta originaria. Yo creo que deben haber advertido que había una persona afín y que, bueno, habrán tenido interés. A mí me parece que los que no venimos exactamente de la disciplina del teatro o de algunas otras disciplinas muy específicas, tenemos una mirada que sea como que espiamos, una mirada con un campo más amplio, porque miramos... Sí, y desde la gestión quizás también más estratégica, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí hay yo pienso en el repertorio y en el público, pienso a cuál es la gente que no viene, claro, cuál es la... Bueno, cómo... Entonces, me parece que ese puede haber sido... O sea, además que tuve una participación, digamos, una cercanía en los otros cargos el que acompañé cuando fui director artístico de Teatro Solís, y recién yo me fui designado cuando Margarita Musto empezaba su gestión, así que trabajamos muy codo a codo con Margarita, hicimos algunos trabajos en colaboración entre el Solís y la comedia, luego en el INAE también, digamos, y durante la gestión de Gabriel
Calderón, yo estuve en el Consejo Artístico, así que había una proximidad Claro. de conocimiento. Me parecía interesantísimo esto porque, por lo que decías, porque sos el primer no director No, sí. artista, digamos, Claro, actor. pero con ¿no? cabeza de gestión. Claro, que me parece que está buenísimo ese es cambio, otra ese mirada, giro, sí, ¿no? totalmente de Ese- acuerdo. parecía interesantísimo. sí, yo creo que eso es otra mirada y que habrán visto que, bueno, que era Sí. una posibilidad de tener otro tipo de dirección. Está buenísimo. La verdad que un placer. Un placer enorme, sí. Disfruten de las Brujas de Salem lo que queda y estén atentos a los lanzamientos acá. Era 13, 20 y 27, si no me 13, equivoco, 20, 27. Y las vamos a fechas de hacer los el lanzamientos. anuncio de la temporada seguramente el 11 de marzo, de acuerdo a las agendas de los funcionarios de la Intendencia. Estaremos en contacto, Nos estaremos haremos viendo, móviles, todo, Vengan todo. al teatro, invito a toda la Claro gente que que nos está viendo que vengan, que hay para todos los gustos, para todo público, y los que no han pasado por una experiencia teatral realmente vale la pena que la tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una tanda y regresamos con el último tramo de... Te vamos a pasear por Tristán Narvaja, te pido por favor. Vamos a pasear por Tristán Narvaja y de ahí nos metemos en Discomoda, porque es justamente, como lo dice el nombre, una disquería que se dedica sobre todo a los vinilos. La gran mayoría vinilos nacionales, lo cual es un montón. Sí. Es una tienda que además se inauguró en 1974. Ya pasó los 50 años de edad y ahí se sigue manteniendo en el corazón de la zona de Tristán Narvaja. Sí, Little Butterfly es quien está gestionando Sí, ahora. exacto. Así que bueno, te fuiste a hacer una recorrida por ahí. Yo quiero conocer, tengo muchos vinilos que me faltan, así que dale. Me fui ahí, me tomé un café y les mostré esto. Si querés comprar un disco de vinilo, revivir el ritual de la aguja que cae sobre el surco y sumergirte en un universo donde la música también se toca, se palpa y se conversa, entonces entra en la tienda Discomoda, en el corazón de Montevideo. Allí, entre estantes llenos de vinilos, artes de tapa y una atmósfera que huele a nostalgia y descubrimiento, encontramos a su propietario y melómano empedernido, Mauro Correa, quien abre las puertas no solo de su negocio, sino de un mundo que se resiste a desaparecer. Conversamos con él, que nos cuenta sobre este emblemático lugar. Nosotros empezamos como sello discográfico con la idea de recuperar, o sea, como que el concepto que le encontramos en ese momento es recuperación de grandes obras de la música uruguaya en formato vinil. Habíamos notado que en el mundo se estaba generando cierto interés por la música uruguaya, por artistas como Eduardo Mateo, por ejemplo, y estaban surgiendo ediciones de sellos en Estados Unidos o en Europa, y esas ediciones de esos discos no estaban llegando a Uruguay. Entonces, nosotros como coleccionistas, digamos, y como investigadores de la música uruguaya, con nuestro trabajo de investigación, que venimos haciendo, trabajando con la música en diferentes espacios, desde producción, de espectáculos, entendimos que los discos no estaban llegando a Uruguay. Entonces pensamos en hacerlo al revés, digamos, bueno, recuperemos estos discos para Uruguay y de acá para el resto del mundo. Y tuvimos, bueno, la suerte con las discográficas originales, las primeras ediciones fueron mayormente discos del sello Sondor, también de Orfeo, y logramos presentar nuestro proyecto y recibimos el lado positivo para hacerlo y empezar, y vimos que, bueno, que era algo que nos estaba generando una motivación importante, y a partir de ahí seguimos haciendo lanzamientos. Desde los primeros discos fueron Eduardo Mateo, Cuerpo y Alma, o Siglo, Ideación, disco clásico de la música uruguaya de los años 70, y ahí empezamos, Días de Blues, Opus Alfa, Buitres, en fin, o sea, un montón de cosas hasta el día de hoy que, bueno, es infinito. Después se dio que artistas que siguen tocando y activos, hemos hecho discos, por ejemplo, con Mandrake, hicimos un disco de Los Terapeutas de los 80,
y su último disco con Los Druidas. Entonces se empezó a conectar un poco la historia, ¿viste? O discos de artistas como nuevos, como por ejemplo Mateo Tonello, que grabó un disco con Hugo Fatoruso, y ahí, ¿viste? Como que se empezó a conectar la historia con el presente, por un lado, en determinadas obras, pero también empezamos a apostar a nuevos proyectos, ¿viste? Entonces eso se ha ido transformando en estos 10 años y hemos ido, de alguna manera, como acompañando un momento histórico también, que es sobre todo en pandemia, que hubo como mucha explosión de artistas nuevos generando música muy interesante, que bueno, de alguna manera también con el trabajo que empezamos a desarrollar en el exterior, de difusión, empezamos a lograr también posicionar algunos de los proyectos nuevos también afuera, en conjunto con la obra que hemos venido recuperando. Es una zona muy transitada acá en Tristán Narvaja, y nuestra tienda, que no solamente vendemos discos de música uruguaya, de nuestro catálogo, sino de todos los lanzamientos que hay, tanto de música uruguaya como internacionales, porque el vinilo se empezó a reeditar de todo. Los clásicos de música argentina, de Brasil. Bueno, trabajamos también en traer determinado material específico de música de jazz o de afro o de world music, junto con clásicos de rock alternativo, de pop, de un montón de cosas. Entonces, este punto sí es un punto de encuentro y un punto de referencia de las personas que son amantes del formato físico. Es un proyecto independiente a Discomoda y al sello, a Little Butterfly, pero también es un punto de venta de nuestro sello. Y justo con esto que hablabas de café, bueno, desarrollamos una idea, un concepto que es un mostrador de café con disquería. Entonces, te puedes tomar un café y comprarte un disco. Y estamos ubicados en Gorlero, entre la 29 y la 30, se llama Etéreo. Y bueno, también es un desafío nuevo, porque también es una zona en la cual no solamente recibe turistas, sino que también Maldonado está siendo un lugar donde mucha gente se está yendo a vivir, mucha gente que le gusta la música, los discos, y bueno, es una experiencia nueva que la verdad estamos muy contentos. Bien, estamos ya cerrando nuestro programa, pero continuamos con un poco de música. Fer. Sí, antes te quiero contar que estuve por Margas y pueden encontrarse con esta que dice I'm Your Father, yo soy tu padre, y que forma parte de la colección de Margas, Galería del Herrero, Cal 35, y con la nueva técnica de la tinta derecho a la tela. Esto hace que, bueno, pueda llevar un diseño anterior de los muchos que ha hecho, decenas que ha hecho Margas y que ya están discontinuados, y en 10 minutos te lo llevas. Te lo llevas puesto, te lo llevas pronto. Metiendo en la remera. Me da mucha ternura esa imagen. Sí, de verdad. I'm Your Father. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música, ¿te parece? A ver, contame con qué. Par acaba de editar nueva música, se juntó con Fena Frey de Argentina. Este es el proyecto de Nacho Ada, Par, que dirige este videoclip que tiene, entre otros, en nuestro hogar, las guitarras ahí metidas entre medio de Andrés Torrón. Así que si te parece, nos vamos con un poco de Fena Frey, de Par, y de Andrés Torrón metido entre medio, y nos vamos hasta la semana que viene. Un crack, Andrés Torrón. Nos encontramos entonces el lunes acá, 20 y 30, en vivo por Canal 5. Chao.
stand